Bueno, empiezo por agradecerles muy especialmente a quienes están aquí esta mañana con nosotros, al periodismo que nos acompaña, a algunos dirigentes del Polo y amigos que están también con nosotros esta mañana, a quienes nos están siguiendo por las redes, por mi página web, también mis saludos muy especiales. Empezar diciendo esto, como es obvio, el próximo martes voy a estar en la Corte Suprema de Justicia atendiendo el requerimiento que me han hecho para, eso se llama una instancia de conciliación con el doctor Néstor Humberto Martínez. Yo desde ya anuncio que no tengo nada que conciliar con él. La única conciliación posible es que se retracte de esa demanda temeraria e ilegal, o esa denuncia temeraria e ilegal que ha interpuesto contra mí. Y retractarse además significaría, así lo entendería la opinión pública, como una especie de pedirle excusas al país y a mí y al Polo Democrático Alternativo por esta desproporción en la que ha caído, como lo voy a explicar. Decir también desde ya que no me van a callar. El doctor Néstor Humberto Martínez ni nadie va a callar al senador Robledo, ni va a callar al Polo Democrático Alternativo. Eso no es posible. Podrán maltratarnos, agredirnos, encarcelarnos, lo que sea, pero no van a silenciar ni a Jorge Enrique Robledo ni al Polo Democrático Alternativo. Lo otro es señalar esto. Yo diría que esto que se está volviendo un debate, porque es un pleito judicial, he sido acusado penalmente, esto a nuestro juicio es un gran debate político. Yo diría que es mi principal debate político en todo mi tiempo en el Congreso. Nunca había estado yo enfrentado a un asunto de tanta gravedad, porque aquí al final lo que termina estando en juego son principios esenciales de cualquier lógica democrática. O sea, aquí en última lo que estamos discutiendo es si un país con una democracia tan recortada, tan imperfecta como esta, que tiene tanto de plutocracia, de partidocracia, incluso de cleptocracia, si esa, en vez de avanzar un poco, se va a hacer menos democrática cada vez. Este asunto, como lo voy a demostrar, es de la esencia, o sea, la inviolabilidad de los congresistas por sus opiniones y sus votos es de la esencia de la separación de los poderes y de las concepciones democráticas. Luego, estamos frente a un tema de tanta gravedad. ¿Qué es lo que pretende el fiscal? Contémosles a los colombianos porque mucha gente no lo sabe. El fiscal lo que pretende con esta acusación es liquidarme en todas las formas. Este es un caso que da hasta 8 años de cárcel. Podría yo terminar en esas circunstancias. Da una multa que puede ser hasta superior a 1.000 millones de pesos, pérdida de la investidura como senador de la República e inhabilidad para ejercer cualquier cargo público, o sea que tampoco podría ser candidato a la presidencia de la República. Es difícil encontrar un ataque más feroz que este que me está haciendo el fiscal Néstor Humberto Martínez. Yo me imagino que hay una fiesta hoy en Colombia entre mis adversarios políticos que no tengan actitudes democráticas y debe haber una super fiesta en Colombia entre los corruptos. Imagínense la felicidad que alcanzarían a sentir los corruptos si pudieran sacar del ring del debate político a Jorge Enrique Robledo, que ha sido implacable con los corruptos de todos los pelambres en este país. Decir también esto, este es el 4º ataque feroz que me han hecho desde la jefatura del Estado. El procurador Ordóñez en su momento intentó liquidarme políticamente con una denuncia irresponsable, inclusive con un prevaricato que hizo contra mí. Juan Manuel Santos ha hecho varios intentos también en contra mía. El ministro Lizarralde también de este gobierno me agredió brutalmente en términos semejantes a los que vemos hoy. Y bueno, tenemos el caso del fiscal Néstor Humberto Martínez. ¿Por qué es tan grave esto que estoy señalando? ¿Dónde están los detalles de este asunto? Un primer asunto que no es de menor cuantía. Martínez Neira me lleva a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia me condene hasta a cárcel. Ese es su objetivo. Pues bueno, digamos para empezar que la Corte Suprema de Justicia es la que eligió al fiscal Martínez Neira como fiscal. Eso solo, si tuviera un talante democrático, lo hubiera contenido para ejercer esta denuncia que ha ejercido, eso solo. Pero además este es un detalle interesante.
lo señalaba en estos días el doctor Ramiro Bejarano, el investigador de la Corte es el CTI, o sea, quien le proveería las supuestas pruebas contra mí a la Corte Suprema de Justicia son los subalternos del fiscal Martínez. Es que hay que tener muy poca estima por las concepciones democráticas para atreverse a hacer una cosa como esa, cuando además está probado que no hay independencia de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, tiene auténtica independencia frente al fiscal. No son sus condiciones comparables a las de los jueces de la República. Bueno, ¿en dónde está el almendrón de este asunto? ¿En dónde está? Este es un ataque de muerte a la democracia, a las concepciones democráticas, a lo poco de democrático que pueda tener este país. Expliquemos esto. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura se puede explicar de muchas maneras. Hay muchas cosas que tienen que ver con una dictadura, pero para estos efectos, ¿a dónde quiero ir? Una dictadura es donde no hay Congreso. Donde no hay Congreso, lo que hay son dictaduras. Así se llame como se llame el jefe del Estado, eso no importa. También es cierto que una dictadura es donde, pudiendo haber Congreso, efectivamente no hay separación de poderes. El poder ejecutivo, que es la jefatura del Estado, el poder judicial y el poder legislativo. Entonces, si no hay Congreso, repito, lo que hay es dictadura. Pero si el Ejecutivo puede silenciar, o en general los poderes, cualquier poder, puede acallar al Congreso, puede intimidar al Congreso, intimidar a los congresistas, impedirles actuar de acuerdo con su absoluta libertad de conciencia y de pensamiento, eso empieza a configurar en la práctica una dictadura. Y dentro de esto es por supuesto importantísimo el derecho que tenemos los congresistas en Colombia y en cualquier parte del mundo de hacerle control político a los distintos, instituciones del Estado, al Poder Ejecutivo y al que sea, a cualquier funcionario del Estado, los congresistas podemos hacerle el control político. Es un control político que es esencial también para la democracia, por supuesto que sí, pero que es esencial para cada ciudadano en este sentido, porque a veces la gente no capta bien que cuando estamos defendiendo estos criterios lo que estamos es defendiendo al propio ciudadano. Bueno, y dentro de este asunto de la posibilidad de los congresistas de cumplir esta función, que repito, es de la esencia de la democracia, la humanidad en un proceso de siglos diseñó y convirtió en norma universal la idea de que los congresistas somos inviolables. O sea, que los congresistas no podemos ser judicializados, ni perseguidos, ni maltratados, ni por nuestras opiniones, ni por nuestras votaciones. No podemos serlo. Y en este caso, en eso es en lo que estamos. Inclusive, dice el criterio, inclusive de opiniones, son inviolables de posiciones, de opiniones que puedan considerarse equivocadas o de votaciones que puedan considerarse equivocadas. Miren ustedes cómo es, colombianos y periodistas, la tradición de esto. 1689, o sea, cuando empiezan a romperse los autoritarismos a escala global. La lucha de la burguesía naciente, reclamando espacios por fuera del control y del sometimiento a las monarquías, a los reyes, a las tiranías de cualquier tipo. 1689. Que la libertad de palabra y de debate o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo. 1689. El origen de todas las constituciones democráticas está allá, en esa declaración. La Constitución de los Estados Unidos, que es de 1786. Los senadores y representantes no podrán ser objeto de inquisición alguna, con motivo de discusión alguna o debate en una de las cámaras o en ningún otro sitio. La Constitución de los Estados Unidos, que es pues de las primeras o la primera en establecer este tipo de criterios. La Constitución francesa, de 1791, posterior a esa revolución. Los representantes de la nación, estamos hablando de los congresistas, son inviolables. No podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes.
O sea, lo que se está defendiendo es la representación del pueblo, en últimas, la voz del pueblo. Es un problema de la democracia representativa. O sea, cuando logran silenciar a un congresista, lo que están silenciando es a la gente que lo eligió, o sea, están silenciando a la ciudadanía. Estas son cosas, les llamo la atención a los colombianos, de una importancia descomunal, que nuestro Humberto Martínez, que sabe de estas cosas porque es abogado, se pasa por la faja sin el menor recato, sin el menor recato. El Manual de Derechos de la ONU de 2016 es clarísimo también. Bueno, no lo voy a leer. La inmunidad parlamentaria garantiza la autonomía, la independencia y la dignidad de los representantes de la nación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo es esto de la inviolabilidad en la Constitución colombiana, en las leyes de Colombia? Porque esto pues también resulta ser claro. La Constitución política, en su artículo 114, dice que corresponde al Congreso de la República, entre sus funciones y a los congresistas, ejercer control político sobre el gobierno y la administración. O sea, yo no estoy actuando en este pleito de Odebrecht y de la inmensa corrupción de Odebrecht y de las inhabilidades del fiscal por fuera, digamos, de lo que me autoriza a mí hacer la Constitución y la ley. Yo estoy actuando en ejercicio de mis funciones, cumpliendo con mis deberes. Dice el artículo 185, los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. O sea, somos, repito, inviolables por las opiniones y los votos que emitan o emitamos en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo. Pero eso ya es un asunto del propio funcionamiento del Congreso. Pero además sobre esto hay una sentencia que es famosa en estas lides, que es la sentencia de unificación 047 de 1999, que tuvo que ver con unos debates grandes que se dieron en esos años, si los congresistas podían ser sancionados por la manera como habían votado, o por la opinión cualquiera que se hubiera expresado. En esos días la Corte Constitucional, y recordemos que esta es la Corte Constitucional de los días fue una corte que dejó huella como corte de criterios democráticos, etcétera, etcétera. Dice esto, dice, solo por medio de la figura de la inviolabilidad es posible que se cumpla el mandato constitucional, según el cual los senadores y representantes deben actuar consultando la justicia y el bien público y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas. Miren lo que dice la sentencia, es la justicia y el bien común lo que se está protegiendo con la inviolabilidad. O sea, es a la gente, a ustedes colombianos, a la ciudadanía, es la que estamos defendiendo cuando yo esgrimo este derecho. Dice, la irresponsabilidad, incluso así la llama, la inviolabilidad de los congresistas es consustancial, inescindible a la democracia constitucional, porque tiene que ver con la separación de los poderes y la soberanía popular. Estamos hablando, repito, de pilares, por eso dije hace un momento, probablemente sea o seguramente este sea el principal debate que yo estoy haciendo en todo mi tiempo aquí, he hecho pues muchísimos, por el alcance de lo que estamos hablando y por lo que está siendo atacado. Dice, es natural que esta prerrogativa, la de la inviolabilidad, se proyecte a todas las funciones desarrolladas por los miembros de las cámaras, sin que sea posible establecer diferencias entre ellas. Nada en el texto de la Carta, o sea, de la Constitución de 1991, sugiere entonces que la inviolabilidad no opera cuando el Congreso ejerce funciones judiciales e investiga a algunos altos funcionarios, como el presidente. O sea, la inviolabilidad aplica en nuestros pleitos con el presidente, los magistrados de las altas corporaciones judiciales y el fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez. O sea, cuando yo a usted lo indago y lo acuso, estoy cumpliendo con mis deberes de senador de la República de protección a la democracia y al progreso de Colombia. De eso es de lo que se trata. O sea, no hay ningún hecho de superioridad del señor fiscal sobre ningún congresista de Colombia en lo que tiene que ver con estos asuntos. Ahora, esto, yo repito, Néstor Humberto Martínez lo tiene que saber de memoria. Esto es ABC en primer semestre de cualquier escuela
de derecho, y más que según dicen sus amigos es tan vivo que hasta prende cigarrillos debajo del agua, es lo que yo he oído decir, ¿cierto? Probablemente sea exagerado, pero bueno, da una idea. Entonces, él sabe muy bien de quién es de lo que estamos hablando. Este no es un pleito personal del senador Robledo. Aquí estamos hablando de cosas muy caras para este país. Esto es defendiendo a cada uno de los colombianos de lo que estamos hablando. Es defendiendo a cada uno de los congresistas, incluidos los congresistas contradictores nuestros, que no sean del polo. Es defendiendo a cada partido que opera en el Senado de la República. Derechos que los tienen inclusive para usarlos como contradictores míos o contradictores nuestros. Es entonces un debate de gran fondo. Néstor Humberto entonces Martínez debe renunciar, además de las otras razones, por esto también. Esto da renuncia o exigencia de renuncia en cualquier sitio del mundo. Es que no puede un fiscal con ese poder inmenso atropellar así las cosas. O sea, este es un fiscal que lo que nos está diciendo es que no entiende nada de criterios democráticos o que le importan un pepino. Actúa con una lógica de matonería. Inclusive miren otras acciones del fiscal, cómo está actuando ante los medios, o sea, cómo está tratando a los acusados. Es que él tiene el derecho a acusar, pero eso tampoco lo convierte en juez de la República, son funciones diferentes. Si esto me pasa a mí, al senador Robledo, que tiene alguna manera de protegerse de estos atropellos, ¿qué estarán pensando los colombianos del común? Inclusive los ciudadanos o funcionarios del Estado o funcionarios de la Fiscalía que tienen que relacionarse con Néstor Humberto Martínez. Su gran arrogancia, ¿no? Su abuso de su extraordinario poder, y aquí me voy a referir a esto que políticamente es muy importante y que explica por qué desde el principio algunos dijimos que ese nombramiento era tremendamente equivocado. Él tiene el respaldo del presidente de la República y de la cúpula de la Unidad Nacional. Lo están respaldando políticamente. Tiene el respaldo de la cúpula del Centro Democrático, esto está probado hasta la saciedad. El Centro Democrático defiende la gestión del doctor Néstor Humberto Martínez. Es además el vocero en Colombia de una de las mayores transnacionales de abogados del mundo, que se llama D.L.A. Piper. Es además el abogado, y todos sabemos, del primer banquero de Colombia y del ciudadano más rico. Además es miembro de la jefatura, en la práctica, de la jefatura de Cambio Radical, partido del cual podría terminar saliendo el presidente de la República próximo, el doctor Germán Vargas Lleras. O sea, aquí podríamos terminar combinándose que Vargas Lleras y Néstor Humberto Martínez hicieran pacha, el uno en la presidencia y el otro en la fiscalía. Y el propio Néstor Humberto Martínez puede terminar. Como dicen los cristianos, que ni Dios lo quiera. Bueno, y el propio Néstor Humberto Martínez podría terminar de presidente de la República en el 2022, porque lo habilitan las normas de hoy y sus relaciones políticas. Entonces concluyo esta parte diciendo, llego el 20 de julio, colombianos, a pedir un debate en la plenaria del Senado sobre esto. O sea, esto tiene que ser debate en la plenaria del Senado. Y voy a invitar al doctor Néstor Humberto Martínez para que vaya, ofreciéndole esta garantía, doctor Martínez. No le toco nada distinto a este tema de la inviolabilidad en ese debate. A nada más me refiero. Pero dale la cara al país sobre esto. Eso de aprovechar que la ley le permite no ir para no ir, es una actuación indebida. Lo otro es esto, como él me hace unas acusaciones particulares que tienen que ver con el caso de Odebrecht, de manera muy breve, porque este es el aspecto secundario de esta rueda de prensa, me voy a referir al caso que he venido teniendo con él en el caso de Odebrecht. ¿Cuál era y es el debate de Odebrecht? Porque él seguramente va a intentar poner las cosas ahí. Muy sencillo, yo planteé, empezando esa investigación por esos horrores de corrupción, yo dije, el doctor Néstor Humberto Martínez debe declararse impedido para actuar por sus inmensas cercanías con el Grupo Aval y con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso fue lo que dije. Ese impedimento es parte del ordenamiento jurídico colombiano, que cuando hay cercanías entre un funcionario como un fiscal, ¿sí? O como un juez, con alguien que es parte de un proceso, le toca declararse impedido. Bueno, pronto las investigaciones nos llevaron a algo más grave, y es que el señor fiscal, antes de ser fiscal, había sido abogado de Odebrecht en el caso de Navelena y abogado de la Ruta del Sol. Esto está absolutamente probado, absolutamente probado. O sea, contratista de Odebrecht y contratista de otra vez de Odebrecht. Contratista de Odebrecht, primero repito, en Navelena, y contratista de Odebrecht y del Grupo Aval en la Ruta del Sol.
O sea, cuando yo digo que en los bolsillos del señor fiscal están sonando las monedas del Grupo Aval y de Odebrecht, en esta situación específica me refiero es a esto, a que él ha sido contratista y que eso, pienso yo, o pensamos muchos, debe declararlo impedido. Hace poco, después del debate grande sobre esto, salieron nuevas pruebas. Nuevas pruebas que son ¿cuáles? El fiscal tuvo que declararse impedido en el caso de Gina Parodi, de la exministra Gina Parodi. ¿Por qué? Porque resulta que la exministra Gina Parodi, en una decisión del COMPES 3817, favoreció a su familia. Bueno, el caso de Néstor Humberto Martínez es el mismo. Como ministro de la Presidencia, aprobó ese COMPES que favoreció al Grupo Aval y que favoreció a Odebrecht. O sea, es el mismo caso. Esta ya es prueba reina en este asunto. Cuando él se tiene que declarar impedido, lo que está diciendo es, Robledo tiene razón en mi cercanía con los investigados en este proceso. Esta es pues una realidad que está allí. De paso, este es un paréntesis de un minuto. Los medios no han dicho nada, pero uno de mis cargos graves del debate de Odebrecht en la plenaria del Senado es un negocio inaceptable, mediante el cual el gobierno nacional autorizó darles en rama 700.000 millones de pesos al consorcio de la Ruta del Sol, 440.000 millones de pesos al Grupo Aval, 440.000 millones a Odebrecht, 253.000 millones al Grupo Aval, eso sí, y otra suma menor al Grupo Solarte. Bueno, ese negocio que yo cuestioné acaba de ser paralizado por la Procuraduría General de la Nación en medio de un silencio que me llama mucho la atención. En el país de esto no se habla. Se para un negocio de 700.000 millones de pesos y no es tema de conversación. Bueno, y además decir esto, ninguno de mis reclamos se tramita. Entonces yo pido ante la Procuraduría que se tramiten reclamos y me dicen que las normas no se los permiten. Le pido a la Corte Suprema de Justicia que, actuando por petición mía, inhabilite al doctor Néstor Humberto Martínez, y me dicen que es que los senadores no tenemos el derecho a pedir esa decisión. Llevo el caso a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y cero. Bueno, no me sorprende si es que eso es controlado por la Unidad Nacional y por el Centro Democrático, pero en todo caso no se mueve. Concluyo diciendo esto, por donde empecé. Me ratifico en todos mis cargos, incluidos los del caso del fiscal Moreno, que no es exactamente este pleito en el que estamos, pero pues toca mencionarlo. No quito una palabra de lo dicho en relación con la irresponsabilidad, la negligencia de Néstor Humberto Martínez a la hora de escoger como fiscal anticorrupción a un corrupto de 7 suelas, a un extorsionista, como resultó ser el señor Moreno. No investigó eso. Y no lo investigó por relaciones de clientelismo político y judicial. No me voy a detener, pero eso está suficientemente establecido. Y por último, entonces, insistir en esto. No me va a silenciar el doctor Néstor Humberto Martínez. Ni a mí ni al Polo. Nadie nos va a silenciar en Colombia. Tengan esa tranquilidad, colombianos. Denos el agua a donde nos dé. No nos van a silenciar, y menos en debates de corrupción. De la asqueante corrupción que se ha tomado a Colombia. Voy entonces a la Corte Suprema de Justicia, como es mi deber de ciudadano, pues a responder por mis actos y a atenerme a las consecuencias y a decirles que yo me ratifico. O sea, que no me muevo un centímetro de ahí. O sea, cualquier conciliación posible tiene que ver con que Néstor Humberto Martínez reconozca su gravísimo error y retire esa denuncia. No hay otra posibilidad. Insisto, llego el 20 de julio a pedirle al presidente del Congreso, al doctor Cepeda, ¿sí? Que bueno, vamos a un debate. El doctor Cepeda, que seguramente va a ser elegido como presidente del Congreso, ¿sí? Que vamos a un debate de fondo, para que el Polo Democrático fije su posición, y la fijen los partidos de la Unidad Nacional, y la fijen los partidos del Centro Democrático. Y vamos a aclarar de una vez por todas si tenemos un Congreso que se para en la raya, se para a defender
sus derechos, o si vamos a tener un Congreso que se le va a someter a cualquier alto funcionario del Estado porque cree que puede atropellar. No es solo al senador Robledo, es a los congresistas de Colombia, a todos, a los de todos los partidos, y sobre todo puede atropellar el derecho de los colombianos de que haya quien les defienda con dignidad y patriotismo y valor civil las necesidades de este país. Muchas gracias. Repito, ya sabe quién va a asumir. Estamos en esas diligencias y pues tengo, digamos, distintas posibilidades, entonces estamos analizando cómo hacer eso de la mejor manera. Pero va a estar allí, por supuesto, conmigo un abogado asumiendo esta responsabilidad. ¿Hay alguna otra? Sí, dime. Senador Robledo, usted dice que pues por supuesto el fiscal está violando la Constitución por el principio de inviolabilidad que tienen los congresistas de dar opiniones y de hacer acusaciones e investigaciones. ¿Eso le podría caber también al propio fiscal alguna denuncia de igual manera penal o disciplinaria por estar violando la Constitución así como usted lo señala, digamos? Pues yo le digo esto, yo no soy muy amigo, salvo casos excepcionales, de judicializar los debates políticos. Eso no creo que sea una buena manera de mirar las cosas. Yo en algunas ocasiones he tenido que hacerlo, pero es excepcional. Entonces digamos que ese es un asunto que de momento no hemos mirado, pero pues que habrá que mirar y en su momento habrá que tomar alguna determinación. Pero la flagrancia en la que está actuando es absolutamente evidente. Es que repito, este es un principio nacional y global. Es de esas cosas del ABC de la democracia, ¿no? Como separación de poderes, bueno, como votar, como tantas otras cosas, libertad de expresión, de movilización, etcétera. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, senador. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y estamos pendientes. El martes entonces 9 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia estaremos cumpliendo con nuestro deber.